Hola, bienvenidos. En esta ocasión me voy a referir a patrones para organizar la lógica de negocio. Este es un tema que suelo cruzarme a menudo. Me animaría a decir que todos de alguna forma nos cruzamos con esto y muchas veces lo pasamos por alto sin prestar mayor atención. Los patrones que voy a contar acá están principalmente basados en lo que propone este libro de Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, el cual habla de tres patrones. Yo también voy a hablar de tres patrones, pero no exactamente de estos tres. En principio, vayamos directamente a la cuestión. Una forma de organizar nuestra lógica de negocio es utilizando lo que se llama un transaction script. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que el dominio que estoy utilizando para ejemplificar es una transferencia de dinero de una cuenta a otra, ¿no? Entonces, lo que tengo es un método transferir que recibe el identificador de una cuenta, el identificador de otra cuenta y el monto a transferir. Fíjense que este método primero hace una validación del monto en cuestión, después ejecuta directamente una consulta a la base de datos, donde obtiene el saldo de la cuenta origen, valida el monto disponible en esa cuenta, después ejecuta otra consulta directamente sobre el saldo de la cuenta destino, hace el cálculo del nuevo saldo, actualiza el cálculo del saldo, ¿sí? Y finalmente actualiza el cálculo de la cuenta origen, ¿sí? O sea, básicamente está poniendo el incremento de saldo en la cuenta destino, está sacando el incremento de saldo de la cuenta origen y por último crea una transacción como para registrar este movimiento de dinero, ¿sí? Generando un registro, una tabla de transacciones, indicando la cuenta de origen, la cuenta de destino y el monto de la transacción. Finalmente devuelve el ID de la transacción. Ahora bien, fíjense que está todo esto que describí, está todo en este mismo método y está hecho de una forma tal que se mezclan distintos niveles de abstracción. No hay un modelado, ¿sí? Si bien cuando uno describe este problema uno puede pensar, bueno, hay una cuenta origen, hay una cuenta destino, hay un monto, hay una transacción, esos conceptos no están reflejados en el código. ¿Sí? No tengo un objeto cuenta, tengo el ID de la cuenta, tengo el saldo de la cuenta, tengo datos sueltos. ¿Sí? El método mezcla lógica de negocio, como ser la validación de los montos, ¿sí? El incremento del saldo en la cuenta destino, con cuestiones de implementación como ser las consultas de la base de datos. Fíjense que dentro del mismo método tengo el texto del select, el texto del update, el texto del insert, ¿sí? Entonces, este transaction script está bien, digamos, en el sentido de que, bueno, puede funcionar, ¿sí? Pero el nivel de modelado que hace o el nivel de abstracción es muy bajo. Básicamente, tiene implementado paso a paso mezclando distintos niveles de abstracción. El no hacer esa distinción en términos de cuestiones más accidentales y cuestiones de lógica de negocio, ¿no? Cuando digo cuestiones accidentales me refiero la sentencia del select está dentro del mismo método que incrementa el saldo de la cuenta, ¿sí? Entonces, eso hace que este método en un punto sea frágil porque puede recibir cambios por un montón de cuestiones. Digo, si yo quisiera cambiar el motor de base de datos, es posible que tenga que cambiar este método porque tal vez me cambia el dialecto SQL que utiliza la base de datos. Y eso es una cuestión meramente tecnológica. Si yo dijera, bueno, quiero permitir una transacción en descubierto, por ejemplo, ¿sí? Lo cual afectaría, por ejemplo, la validación de la línea 9. Tendría que venir y cambiarlo acá. Esta es una segunda razón de cambio. Digo, si hago un cambio tecnológico, tengo que tocar este método. Si hay un cambio de lógica de negocio, también tengo que tocar este método.
¿sí? Ven que está todo mezclado queda. A pesar de eso, esto funciona, ¿sí? Y es una opción a la hora de implementar mi lógica de negocio. Otra opción, otro patrón, es lo que se denomina Table Objects. En realidad, y acá voy a hacer una salvedad, en el libro de Fowler, él habla de Table Model, que no es exactamente lo que yo estoy poniendo acá. Este Table Object, me animo a decir que es medio un invento mío, en cierto modo, ¿sí? Pero que es algo que veo recurrentemente. Fíjense, aquí, en este caso, tengo la misma firma, ¿sí? Tengo también la validación del monto dentro del método, pero fíjense que ahora tengo un objeto cuenta, ¿sí? Tengo un cuenta gateway que me permite recuperar la cuenta de origen y tengo un objeto cuenta, ¿sí? Tengo también un objeto cuenta destino y tengo también un objeto transacción. O sea, aquí ya empiezo a tener objetos, ya están modelados ciertos conceptos. Sin embargo, fíjense que esos objetos, ¿sí? La cuenta de origen tiene un saldo, la cuenta destino tiene un saldo, la transacción tiene la cuenta origen, la cuenta destino y un monto, ¿sí? Pero, a pesar de que tengo esos conceptos explícitamente modelados con objetos, la lógica sigue estando dentro del método transferir. Es el método transferir el que chequea que el monto no sea negativo. Es el método transferir el que chequea si el saldo es suficiente o no. Sin embargo, es una solución mejor a la anterior en el sentido de que no tiene tanta mezcla de tecnología y lógica de negocio. Si yo aquí tengo que modificar la base de datos, bueno, todo el acceso a la base de datos, fíjense que está encapsulado en el objeto cuenta gateway o eventualmente en el transacción gateway, ¿sí? Entonces, eleva un poquito el nivel de abstracción y permite separar, por un lado, lo que es la cuestión tecnológica del acceso a la base de datos de los conceptos y la lógica de mi negocio, ¿sí? En cierto modo, a esto yo le di en llamar Table Objects porque si bien tengo un objeto cuenta origen, un objeto cuenta destino, un objeto transacción, esos objetos se comportan como tablas en memoria, en el sentido de que son simples contenedores o agrupadores de datos. No tienen lógica de negocio, ¿sí? Bien, una tercera opción para encarar este problema es con lo que se denomina un Domain Model. Este es una de las estrategias que sí efectivamente están documentadas en el libro de Fowler. Y fíjense aquí, en primera instancia, a simple vista el método es bastante más corto, ¿sí? Tengo un objeto cuenta repository que también me permite abstraerme de los detalles de la persistencia. Obtengo la cuenta de origen, obtengo la cuenta de destino, creo una transferencia y ejecuto la transferencia. Es la transferencia, un objeto que tiene cierta inteligencia para, al ejecutarse, mover la plata de una cuenta a la otra, ¿sí? Fíjense que aquí no hay validaciones, porque las validaciones quedan adentro de los objetos. Si yo quiero transferir un monto negativo, seguramente esa validación está dentro del objeto transferencia, ya sea cuando se crea la transferencia o cuando se quiere ejecutar. Si una de las cuentas, si la cuenta de origen no tiene saldo suficiente, seguramente eso es algo que está manejando la propia cuenta. Entonces, a diferencia de la solución anterior, aquí tengo objetos que además de ser contenedores de datos, tienen lógica de negocio, ¿sí? Lo cual es un punto distintivo, ¿sí? Los tres métodos hacen lo mismo. De hecho, fíjense que tienen la misma firma, reciben los mismos datos, devuelven los mismos datos, pero la forma en que está resuelta la transacción de negocio es radicalmente distinta, ¿sí? Ahora bien, cuando uno tiene un problema entre manos, puede elegir por cualquiera de estas tres soluciones, o incluso alguna otra, ¿sí? ¿Cuál sería el criterio para elegir una u otra? Bueno, para poder elegir una estrategia es interesante compararlas y ahí resulta interesante tomar la comparación que hace el propio Fowler en su libro, de decir, bueno, comparemos la complejidad respecto del esfuerzo de cambio.
Claramente el Transaction Script pareciera más simple, ¿no? Porque tengo que crear menos objetos, menos abstracciones, ¿sí? Pero el punto es, ¿cuál es el esfuerzo de cambio? ¿Sí? Entonces, cuando ponemos esas dos cosas en la balanza, nos encontramos con estas curvas. Nos encontramos que el Transaction Script, para problemas donde la complejidad del dominio es baja, lo que va a ocurrir es que me va a convenir un Transaction Script porque lo voy a poder implementar más rápido. Más aún, es posible que implementar Table Objects incluso sea más rápido. El tema es cómo evoluciona eso a medida que el dominio se complejiza. Lo que vemos con el Transaction Script es que rápidamente, cuando el dominio del problema se vuelve más complejo, el costo de modificar el Transaction Script empieza a ser bastante más alto. ¿Sí? En el otro extremo tenemos el Domain Model, que inicialmente me implica a mí mayor esfuerzo para construirlo, porque tengo que crear más clases, tengo que dividir más responsabilidades, obviamente el dividir después también implica integrar, entonces generar un Domain Model inicialmente tiene un costo más caro, pero el beneficio que nos trae es que a medida que el dominio se complejiza, el costo de ir cambiándolo no crece exponencialmente como en los otros dos casos. Entonces, la gran situación acá es cómo uno lidia con estos trade-offs, de cuál es el costo inicial y cuál es el costo de cambio a medida que vamos evolucionando y que va complejizándose el dominio. Obviamente tendremos aplicaciones que tienen corta vida, que ya sabemos que no van a cambiar o que van a cambiar muy poco, que las chances de cambio son bajas. Entonces uno podrá decir, bueno, voy y hago un Transaction Script y se acabó. ¿Sí? Ahora, en algunos otros problemas sabemos que la cosa ya de entrada es compleja o que se va a poner compleja o que es probable que se complejice. Entonces, en esos casos, uno podría ir a un Domain Model. También habrá algunos que dirán, bueno, uno puede arrancar con un Transaction Script y después moverse a un Table Object y eventualmente después moverse a un Domain Model. Bueno, tal vez también sea alguna estrategia razonable. Típicamente lo que uno se encuentra, al menos en los ambientes académicos, y esto hablo basado en mi experiencia personal, pero también en la de algunos colegas, cuando uno enseña a diseñar software y les pedimos a los alumnos que construyan aplicaciones, en general lo que enseñamos es un domain model. ¿Sí? Les damos herramientas para que puedan lidiar con el escenario más complejo. ¿Sí? Obviamente las carreras siempre están acotadas en la cantidad de esfuerzo, en lo que uno le puede pedir al alumno, en los temas que uno puede dar. Entonces, no es habitual que uno en una materia le cuenten cómo hacer un Transaction Script, porque uno podría pensar es hasta la solución trivial y obvia que a cualquiera se le ocurriría. ¿Sí? Sin embargo, sí vemos materias dedicadas a diseñar con objetos, a armar domain models y a aplicar todo el conjunto de herramientas y técnicas que vienen de la mano de un domain model, ¿no? En general, yo en las materias que dicto intento enseñar eso y le pido eso a los alumnos, incluso cuando les damos ejercicios cuya complejidad parece trivial, incluso en esos casos les pedimos que hagan un domain model para poner en práctica esa técnica que no es para nada trivial de aplicación, ¿no? Bueno, ya saben, la referencia es el libro de Fowler y hay un montón de material de esto dando vuelta. No sé si de esta comparación de estrategias, pero sí de lo que tiene que ver con la construcción de domain models, ¿no? Me animo a referenciar el libro de Fowler, pero también el libro de Eric Evans de Domain Driven Design. Creo que es una fuente obligada cuando uno habla de domain modeling. Bueno, esto es todo. Gracias.